Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FDT. En este caso vamos a abordar la resolución completa de un problema de electromagnetismo, donde se pretende que aprendas a deducir el campo magnético creado por un hilo conductor a una distancia dada. Esto luego lo aplicaremos al caso de un contorno de forma hexagonal cuando es recorrido por una intensidad conocida. Bien, pues el problema sería que se tiene un circuito creado con forma de hexágono regular, de perímetro conocido, 700 milímetros, y que se ve recorrido por una intensidad de 5 amperios, y se pide calcular el campo magnético que crea en su centro a partir de la deducción de la fórmula general. Bien, pues comenzamos como siempre haciendo un pequeño dibujo del planteamiento del problema para tenerlo más claro. Este sería el hexágono que nosotros estudiaríamos. Tendríamos el lado que vamos a estudiar de forma discreta como representativo del total del hexágono, que sería el lado AB, y vamos a estudiar su campo magnético trabajando desde el punto O. Ese campo magnético para el lado este sería este campo B que aparece aquí. Tendríamos lo que es un ángulo θ con su diferencial de θ para luego hacer los extremos correspondientes de integración, que lo integraremos para hacer un barrido desde el punto OA hasta el segmento correspondiente al punto B o B, y luego tendremos un ángulo φ que corresponde con este extremo del sector que vamos a estudiar como representativo hasta la prolongación del lado por el que circula la intensidad que estamos estudiando. Bien, pues el primer paso siempre consiste en aplicar la ley de Biot-Savart a cada uno de los lados del hexágono. Entonces vamos a comprobar que esto se comporta como el campo magnético que crea un hilo conductor de longitud L, en este caso pues un sexto del total del perímetro, que hará que el ángulo barrido, θ, se extienda del segmento que estamos comentando hacia el sector correspondiente a un sexto del total del hexágono. Bien, pues si en la franja barrida por el ángulo diferencial de θ estudiamos el pequeño triángulo que se forma en su extremo para sacar las relaciones geométricas, haremos que sean extensibles a todas las longitudes del hexágono. Posteriormente tendríamos este triángulo de aquí. En este triángulo vemos el ángulo φ, vemos el ángulo diferencial de θ, vemos el diferencial de campo generado por esta porción triangular, el diferencial de longitud correspondiente a este triángulo pequeño de aquí, rectángulo, y R, que es la distancia que marca desde el punto O hasta el punto considerado para este diferencial de ángulo. Bien, pues no olvidemos que este punto A lo referiremos luego posteriormente y tendremos que hacerlo como la proyección que existe entre R proyectado por el coseno de este ángulo θ. Bien, pues el diferencial de campo es la parte de campo que le corresponde a un diferencial de longitud de hilo recorrido por una intensidad a una distancia R del mismo. La ley de Biot-Savart predice el valor del campo magnético creado por un elemento de corriente como el diferencial de campo igual a mu sub 0 partido por 4pi por el producto de I por diferencial de L, producto vectorial de R partido por R al cubo. Este diferencial de B, al integrarlo, nos quedaría el campo magnético, la intensidad de campo magnético, que sería todo el término constante que aparece extraído de la integral, multiplicado por la integral de este producto vectorial partido por la distancia elevada al cubo. Bien, pues si tenemos en cuenta que de la diapositiva anterior hemos visto que A es igual a R por el coseno del ángulo, y teniendo en cuenta que el diferencial de L es igual a D1 partido por el seno de φ, esto es debido a que estos dos ángulos correspondientes que os estoy señalando en la diapositiva son dos ángulos suplementarios, entonces sus senos son iguales. El seno de este ángulo es idéntico al seno del ángulo φ que aparece aquí. Entonces podríamos decir que D sub 1 es dL por el seno del ángulo, en este caso de φ. Bien, pues al mismo tiempo también sabemos que D1, si lo hacemos extensible a este triángulo mayor, sería R por el diferencial del ángulo este. Entonces, despejando el diferencial del ángulo, nos quedaría diferencial de L por el seno de φ partido por R, obviando lo que es la relación intermedia. Bien, pues esto lo vamos a ubicar dentro de la ecuación principal de la ley de Biot-Savart para hacer luego la posterior integración. Entonces nos quedaría que el diferencial de campo sería mu sub 0 partido por 4pi por I por diferencial de ángulo partido por A por el coseno de φ. Partiendo de esta expresión podemos calcular el valor de B integrando la expresión general. Luego B sería la integral curvilínea de este diferencial de campo. Entonces, extrayendo fuera los términos que son constantes, la intensidad y la distancia A, aquí la tenéis, integral del coseno del ángulo por el diferencial del ángulo, evaluamos qué valores presenta el ángulo. Pero claro, el ángulo estamos estudiando un sexto del total del hexágono, con lo cual si nosotros dividimos en 6 veces la circunferencia completa, que serían 360 grados, nos quedarían 60 grados. Si hacemos un ángulo completo, un barrido de 60 grados, estaríamos hablando de que estaríamos integrando desde menos 30, que es la mitad, hasta más 30. Aquí lo veis más claro.
Entonces, este sería el punto O, menos 30 grados hasta llegar desde el punto O al punto A y más 30 grados para llegar desde el punto O hasta el punto B. Recorrido entre ellos por la intensidad y estando la altura de este triángulo a una distancia A. Como el enunciado nos dice que el perímetro mide 700 milímetros, el segmento AB pues será la sexta parte, tenéis aquí calculado cuánto vale, y ya podemos calcular el valor de la altura del triángulo, que sería A. Entonces el valor de la altura pues sería L medios por el coseno de 30. L medios porque AB valdría L, luego la mitad sería L medios, y al multiplicarlo por el coseno pues podemos obtener el valor de la proyección horizontal. Bien, pues nos quedaría 101,03 milímetros. Extendiendo la integral entre menos 30 y 30 de ese valor, sabiendo lo que vale, pues tenemos que la integral del coseno sería el seno entre estos dos mismos valores. Así pues, podemos llegar a que B sería mu sub 0 partido por 4pi por I partido por 101,03 extendido entre lo que es el seno de 30 menos el seno de menos 30, que sería menos por menos más y acabaría sumándose. Con lo cual, este segmento de aquí nos quedaría 4,95 por 10 a la menos 9 teslas debido exclusivamente a la porción de hilo comprendida entre A y B. Como el hexágono tiene 6 veces esa cantidad de distancia recorrida por la intensidad, pues el campo total habrá que multiplicarlo por 6 para obtener el resultado final. Bien, pues hasta aquí el problema del electromagnetismo. Espero que haya sido de vuestro interés. Os recomiendo que visitéis la página principal fdt.es, donde encontraréis muchos más problemas resueltos, aparte de teoría, categorizada por sector y por tema, y seguro que es de vuestro interés. Gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.